Bien, muchísimas gracias. Estamos retornando. Se nos cortó la señal antes de haber finalizado el desarrollo del ejercicio. Vamos nuevamente, por favor, a retomar para ir viendo el concepto de función. Entonces, estábamos desarrollando, voy a volver a ubicar los conjuntos para ir analizando lo que estábamos viendo. Teníamos el conjunto A, el conjunto B, los elementos en el conjunto A era las letras minúsculas A minúscula, B minúscula y C minúscula. Pongámosle bien a esta letra A. El conjunto B no me está dejando escribir bien. No sé si alguien, por favor, está con el video encendido, deme deteniendo, ¿no? Hasta que se asiente un poquito mejor. 1, 2, 3 y 4 acá. Habíamos unido el A con el 1, el B con el 3 y el C con el 4. Listen, iba a hacerle una pregunta sobre eso. El de partida, ¿por qué no puede ser con el 2, el B con el 2? ¿No es posible o sí es posible? Tiene que ser de izquierda a derecha. No puede ser de derecha a izquierda. Entonces, siempre el conjunto de partida es el que está a la izquierda, el conjunto de llegada es el que está a la derecha. Podríamos cambiar el orden de los conjuntos, poner primero el B y luego el A, pero siempre partirá desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Listen, perdón, me quedé con la duda. La compañera estaba preguntando si es, ¿por qué, por ejemplo, aquí une en el conjunto A la letra A con el 1? El B, ¿por qué no le podemos unir con el 2? Dice, en vez del 3. Ya, correcto. Sí, puede hacerlo, ¿no? Ya vamos a hacer esos ejemplos. Ahorita estoy primero dando a conocer qué es una función, por eso es lo que puse. Ya vamos a ver otros ejemplos, no se preocupe. Ya. Entonces, primerito estábamos nosotros viendo que cumplió las dos condiciones. Habíamos dicho que esto representa una función f. Y aquí le ponemos f es función. Cumplió las dos condiciones del conjunto de partida. De todos los elementos salieron flechas y del conjunto de llegada de ningún elemento del conjunto de partida salieron dos o más flechas. Ya, entonces en este momento iba a la parte del dominio. Entonces hagamos lo siguiente. F de función vamos a ponerle así. F de función va a ser igual. Estamos nosotros relacionando ¿quién? El elemento A, que es del conjunto de partida, ¿con quién hemos relacionado? Con el 1. Punto y coma. El otro par ordenado que tenemos es el B con el 3, el B con el 3, punto y coma. El otro par ordenado que hemos cogido en este caso es C con 4. C con 4. Que no me está dejando escribir bien nada más. Tengo ese problema ahorita. A ver, siempre que inicio la sesión sucede eso hasta que se estabilice. Teníamos aquí el C con el 4, cierro el paréntesis y cierro la llave. Ya, el dominio. ¿Qué elementos representa el dominio? Las primeras componentes o en el diagrama sagital
usted puede ver de dónde salen las flechas. Entonces, es el elemento A, el elemento B y el elemento C. Entonces, A, B y C, eso representa el dominio, el conjunto de partida que se llama. El recorrido o rango de la función, el rango de la función f va a ser igual. En cambio, son hacia dónde llegan las flechas. El 1, el 2 no se relaciona, no tiene imagen. El 3 y el 4. Si vemos aquí el 1, es decir, la segunda componente, este 3 que salió medio, ya le vamos a ponerle bien. Ya, ahí vamos a corregirle. Aquí cerramos el paréntesis, aquí es el B con el 3. El 3 y el 4. Entonces, el dominio, ¿qué representa? Porque puede ser que nos dé en forma de diagrama sagital o puede ser que nos dé como pares ordenados. Entonces, usted tiene que de cualquiera de las dos formas identificar cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces, el dominio son las primeras componentes y el rango son las segundas componentes. Pero, ¿a dónde se relaciona? En este caso, el 2, habíamos visto que no se relaciona. Ese sería un primer ejemplo. Vamos ahora a un segundo ejemplo que me decían. Este es 1. Vamos aquí a poner número 2. Dos conjuntos cualesquiera. Pongo ahí el conjunto A, acá voy a ponerle el conjunto B. Trabajemos con estos mismos elementos. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y aquí teníamos los elementos A minúscula, B minúscula, C minúscula. Acá es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces aquí usted puede relacionar como quiera, ¿no? Puedo decir que el A va con el 2, tal vez ahí era la pregunta, ¿no? Puedo decir que el C vaya con el 1. Puedo decir que el B vaya... Ya, puedo decir que el B vaya con el 2 mismo. Y vamos a analizar, vamos a ver si es que cumple la condición de que sea o no sea una función. De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas si cumple la primera condición. Entonces, la primera condición es verdadera. De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Del A sale una flecha, del B sale una flecha, del C sale una flecha. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Que esto representa una función. Puede ponerle cualquier letra aquí minúscula, no puede poner la F, puede poner la G. Entonces digo yo aquí, G es función, porque ha cumplido las dos condiciones que estábamos mencionando. ¿Cuáles van a ser los pares ordenados que conforma esta función? G va a ser igual. ¿Cuál par ordenado se formó? El A se ha formado con el 2, el A con el 2. Otro par ordenado. C con el 1. El B primero con el 2. El B con el 2. Y el último par ordenado que sería el C con el 1. El C con el 1. ¿Qué elementos va a representar el dominio de esta función? El dominio de f, si yo no tengo el diagrama sagital, que es lo de arriba, me baso con las primeras componentes. Es la A, coma la B y coma la C. Cierro. Vamos ahora al recorrido o rango de esta función. El rango, pero aquí estoy poniendo mal porque nosotros habíamos puesto esta letra, no G. Entonces, aquí también deberá ir G. No puedo cambiarle yo de letra acá. Eso son letras que se ponen, no cualquiera. Pero generalmente se pone la F, la G, la H. ¿Cuáles elementos corresponden al rango? Entonces, aquí empieza el 2, le pongo el 2.
Acá tengo nuevamente el 2. No lo repetimos, por favor, solo una vez. Y el 1. Entonces, ha quedado libre el 3, no tiene imagen. Ha quedado libre el 4, no tiene imagen. Yo voy a decir que A, la imagen es el 2, el B, la imagen es el 2, del C, la imagen es el 1. Pero estos de aquí no se relacionan. Y también hablamos de que es una función. Voy a poner ahora un ejemplo que no representa una función, sino va a ser una relación. Con los mismos ejemplos, dibujo los dos conjuntos. Ahí tenemos el un conjunto, el otro conjunto. Pongamos aquí el conjunto A, el conjunto B. Aquí era A minúscula, B minúscula, C minúscula. Acá le poníamos 1, 2, 3 y 4. Y hagamos la relación. Entonces yo voy a decir que la A es con el 3, por ejemplo. Voy a decir que el B es con el 1. El C es con el 2. Y de aquí le voy a hacer aparecer del B con el 4. Veamos, analicemos si es que representa o no representa una función. No. Exacto. Entonces, ¿cuál era la primera condición? La primera condición decía, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Sí cumple, vea. Del A sale flecha, del B sale flecha, del C sale flecha. Entonces, la primera condición sí es verdadera. La segunda condición, ¿qué es lo que nos dice? De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Y estamos viendo aquí que del elemento B está saliendo dos flechas. Por lo tanto, aquí concluiríamos, si yo pongo aquí F, digo F no es función. No es función. ¿Qué es lo que va a representar? Es una relación. Es una relación. Encontremos los pares ordenados de F. Ya vemos que no ha sido función, pero yo digo, del A se hace relacionado con el 3, punto y coma. El B se ha relacionado con el 1, El 1. punto y coma. Del B mismo se ha relacionado con ¿quién? Con el 4. Y el C se relaciona con el 1. Entonces, eso representa F, pero ya sabemos nosotros que no es una función. Mejor cambiémosle la simbología, tal vez para que no haya confusión, y le vamos a poner una letra R de relación. Entonces, aquí le ponemos R, una R mayúscula, y esto va a significar que es una relación. Entonces, aquí, bueno, nos toca ni modo, F decir que no es función, es una relación y los elementos que corresponde a esta relación son estos. Y también puede encontrar que el dominio de esta relación, ¿qué elementos va a ser? Entonces usted se guía o con el diagrama de Venn o con con los pares ordenados. Entonces, las primeras componentes, el A, el B otra vez no le pone, no le repite, y el C. Esos son los elementos del dominio. El rango o recorrido de esta relación son los elementos a donde llegan las flechas o las segundas componentes. El 3, el 1, el 4 y nuevamente dice el 1. Decíamos que no se repite. Y ahí tenemos nosotros a esta relación que ya no pertenece, ya no fue una función, sino es una relación. Este vendría a ser el ejemplo número 3. Vamos aquí a poner ejemplo número 3.
Ejemplo 4. Veamos otro del cual no puede ser una... Le hice una pregunta. El C no es con el 2. El C no es con el 2, sí parece. Sí, ya le corrijo, gracias. Ya. Vamos acá a ponerle el otro conjunto. Y también a identificar que no es una función, sino va a pertenecer a ser una relación. El C con el 2. Sí, ¿por qué le he puesto el C con el 1 aquí? Borrémosle. Listen y abajo. Llamaba, eso también nos daba la atención también, que no estaba Sí, correcto. claro, ya le corregimos eso. Y en la parte de abajo, 3, 1, 4, 2, ¿no es? Ya, ahorita, claro, hay que cambiarle. Entonces, a ver, es el A con el 3, el B con el 1, el B con el 4 y aquí es el C con el 2. El C con el 2. Entonces, acá es A, B, C, eso sí está bien. Y acá tendríamos el 3, el 1, el 4 y el 2. ¿Ya? El 2. Perfecto. Ya, vamos a este ejemplo que vamos a poner en este momento para identificar si es función o es una relación. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, los elementos A, B, C, y acá 1, 2, 3 y 4. Hagamos la siguiente relación. Por ejemplo, puede ser el A con el 2, puede ser el B con el 4, y ahí le vamos a dejar. Identifico si representa o no representa una función primeramente. La parte I decía, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas, esto de aquí es falso. Porque el elemento 3 no se relaciona con ninguno de acá. Perdón, el elemento C no se relaciona con ninguno del conjunto B. En ese caso, estamos concluyendo de que esto no es una función, sino va a ser una relación. Pongamos entonces, no es función. Si quiere poner, le pone es relación. Formaríamos los pares ordenados, R de relación es igual. El A con quién está, con el 2. Luego tenemos al B con el 4 y nada más. Entonces, ¿a qué es lo que yo quería llegar? Que acá no importa en el conjunto de llegada si es que todos se relacionan o no se relacionan. Los de aquí sí todos tienen que salir flechas. Si yo regreso a un ejercicio anterior, como por ejemplo aquí, veíamos que el elemento 3 y el elemento 4 no se relacionaron, pero todos los de acá sí. Eso es importantísimo para que sea o represente una función. Y si quiero encontrar asimismo el dominio de la relación, el dominio de R, ¿qué elementos correspondería? Sería el A y el B, las primeras componentes. Si quiero encontrar el rango o recorrido de R, representa las segundas componentes, el 2 y el 4. Entendido entonces esta partecita de lo que es una función, cómo reconocer que es una función, vamos a hacer el siguiente ejemplo, por favor. Dejo de compartir esto de aquí un momentito y vamos a buscar el siguiente documento. ¿Dónde tenemos cargado esto? Ya. Ya, aquí tenemos este, verá lo que dice. Después hacemos la captura, ¿no? En un centro de revisión vehicular se obtuvo mediante un osciloscopio un conjunto de valores de pares ordenados de la señal de un sensor de automóvil que permite establecer el tipo de onda que se genera como se indica a continuación y nos dé el conjunto. Identifique la opción que representa una función.
No nos da el diagrama sagital. Yo podría resolver el diagrama sagital, no habría problema, pero tranquilamente, tal como está aquí, nosotros podemos identificar. De estos pares ordenados que tenemos, vamos a ver cuál representa una función. Entonces, veamos con la opción A. Tenemos menos 6, 4, 0, 7, 3, 5, 0, 4. ¿Por qué el literal A no representa una función? Déjeme buscar la partecita del marcador nomás para irles anotando o poniendo ahí. A coger el color, el grosor. Ya. Entonces, mire, solo analiza usted qué le decía, la primera componente. Entonces, aquí que tiene menos 6, aquí tiene 0, aquí tiene 3 y aquí tiene 0. ¿Qué es lo que pasa? Se está repitiendo el 0, que es primera componente, y se está repitiendo. Por esto, esto de aquí no sería una función. Vamos al literal B. Menos 6, menos 2, 0, 3. No se repite ninguno la primera componente. Por eso representa una función. Veamos aquí, el menos 6, el 0, el menos 2, el 0. ¿Quién se está repitiendo? El 0, el 0. Por lo tanto, esto de aquí no representa una función. Vamos con este, menos 6, menos 2, menos 2, que se está repitiendo, el menos 2, el menos 2, por eso no representa una función. Haga la captura correspondiente, por favor, para que le pase este ejercicio a su cuadernito. Entonces, si no sabíamos el concepto de función, nos complicábamos con esto, ¿no? Pero ahora ya sabemos que solo depende analizar las primeras componentes. Obviamente, como le decía, nosotros podemos ir graficando cada diagrama sagital, pero me voy a demorar más tiempo. O sea, no se repite ahí. Correcto. Eso es lo que está diciendo. Exacto. Aquí no se repite quién, la primera componente. Teníamos menos 6, tenemos menos 2, tenemos 0 y tenemos 3. Las segundas componentes no nos interesa, solo las primeras componentes. ¿Sí está claro? O sea, la fusión que dice usted. Correcto, exacto. Es que aquí nos dice, ¿no? Identifique la opción que representa una función, dice. Entonces, para que sea función, ¿cuál es la condición de que no se repitan las primeras componentes? Dejo de compartir y nos regresamos a nuestra pizarra. Vamos ahora a poner un segundo ejemplo para identificar si es que... A ver, anoten por favor ahí. Dada la función, o no sé si me regreso al... Voy a regresarme al documento, si no es que para escribir es el problema, pero voy a regresarme, no hay problema. Vamos al... Ya, aquí estamos. Dice, dada la función, así se expresa también, ¿no? F, dos puntos de A en B, f de x es igual a x al cuadrado, siendo el conjunto A tiene estos elementos, menos 2, menos 1, el 2, el 3, el 4. Los elementos del conjunto de llegada son, y nos ponen los que está aquí. Entonces, yo parto de este conjunto. Voy a irles anotando aquí mismo. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función ha sido f de x es igual ¿Está a... saliendo, disculpe, no sale la pantalla o no es sale. mi internet? Correcto, ya. Ahorita comparto nuevamente entonces. ¿Ahí pueden visualizar la pantalla? No, ahí, sí. Ah, entonces aquí está el ejemplo, ¿no es cierto? Dice, dada la función f dos puntos de A en B, así se lee, f de x es igual a x al cuadrado, siendo el conjunto A menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, los elementos del conjunto de llegada son elementos del conjunto de llegada. Entonces, primero yo he partido poniendo la función f de x es igual. Permítanme coger el marcador. Ya, ahí tengo. F de x es igual a función x al cuadrado. Esa es nuestra función.
Lo que yo voy a ir haciendo es reemplazando cada uno de estos valores. Entonces, reemplazo el f. ¿Cuál es la primera componente que me da? Menos 2. Cierro, abro un paréntesis, en vez de x, ¿qué debo poner? El menos 2 y lo elevamos al cuadrado. Como la base es negativa, el exponente es par, se hace positivo, 2 por 2 se hace 4. Reemplazo el siguiente elemento, que viene a ser el menos 1. F de menos 1 va a ser igual a menos 1, elevo al cuadrado, y esto es igual. Como la base es negativa, el exponente es par, se hace positivo, 1 por 1, que es 1. Seguimos reemplazando. F, ¿cuál es el otro elemento que nos daba en el conjunto? Va al 1. F de 1 va a ser igual, y reemplaza aquí 1 elevado al cuadrado, y esto va a ser 1. Siguiente elemento, f de 2 es igual a 2 elevado al cuadrado, esto se hace 4. F de 3 va a ser igual a 3, lo eleva al cuadrado, es igual a 9, y parece que era hasta el 4, creo, ¿no? Sí, f de 4. F de 4 va a ser igual, y reemplaza aquí 4 elevado al cuadrado, que esto sería igual a 16. Entonces vamos viendo que estos elementos deben estar acá. Entonces aquí dice menos 4. En ningún instante me sale un negativo, porque cuando la base es negativa, el exponente es par, se hace positivo. Esto es porque es menos 2, multiplico por menos 2. Eso es lo que me está indicando elevar al cuadrado. Menos por menos se va a hacer más, y 2 por 2 se hace 4. Entonces, que me dé un negativo, imposible. Aquí tampoco nos da un menos 1. Vamos con este. Tenemos el 1. Aquí estaría el 1. O este de aquí también. Tenemos el 4, el 9, el 16. Tenemos el 4. Tenemos el 9. Y tenemos el 16. Por eso representa la respuesta que estamos teniendo aquí. La mayor cantidad de elementos que hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? El 1, el 4, el 9, el 16. El 1 de acá ya se repite, el 4 de acá ya se repite. En cambio, aquí nos faltaba el elemento 4. Por eso no puede ser esa respuesta. Hágale la captura, por favor. No puedo bajarle, o no sé si al hacerle esa captura, ahí. Solo el ejercicio, hágale la captura. Ya les bajo para que puedan acá hacer. Y ahí está el siguiente. Sigo, por favor. Diga si es verdadero o falso a la siguiente proposición. La imagen de la función g de x menos x al cuadrado menos 4 para g es igual a menos 2 es. ¿Qué era la imagen? ¿Hacia dónde llegaba la flecha? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Es solo reemplazar. Entonces sería g, paréntesis. En vez de x, ¿qué valor dice que le pongamos? El menos 2. G de menos 2 va a ser igual a menos, abre un paréntesis, ¿cuánto valió x? Menos 2, cierra, lo eleva al cuadrado, y menos 4. Esto va a ser igual. Menos, como la base es negativa, el exponente es par, se va a hacer positivo 4 y menos 4. Y esto va a ser igual, menos 4 es igual a menos 8. ¿Y qué es lo que dice que el resultado debe ser? 0. Entonces no puede ser 0, sino ¿cuánto ha sido? Menos 8. Por eso se ha puesto falsa la respuesta. Haga la captura correspondiente, por favor, del ejercicio 4. Vamos al quinto. Dada la siguiente función, h de x es igual, y aquí están los pares ordenados, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 6, 2. Los elementos que forman el recorrido de la función son. Entonces, yo ya tengo los pares ordenados. Diría aquí, el recorrido
de la función h, así lo han puesto, esto va a ser igual. ¿Cuál es el recorrido? Las segundas componentes, el 2, el 2, el 3, vamos ahí, el 2, el 3, se repite otra vez el 2, se repite otra vez el 2. Ya está, vea. Por eso se ha puesto que ese es el recorrido. Podría aquí decirle, en vez de decir los elementos que forman el recorrido, los elementos que forman el dominio. Entonces yo pondría el dominio de H, acuérdense en qué era el dominio, los elementos de las primeras componentes, el 2 de aquí, el 3 de aquí, el 4 de aquí, el 5 de aquí, el 6 de acá. Entonces ha sido el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. Entonces, una cosa es recorrido o rango, las segundas componentes, y el dominio son las primeras componentes. Verá que esto es extra, ¿no? Siga haciendo la captura, por favor. Ya, esto no vamos a poder llegar con ustedes. Aquí hay otro ejemplo, vea, dice. Dado el siguiente diagrama de Venn, identifique los elementos del dominio de la función. Entonces, el dominio son de dónde salen las flechas. El -2, el -1, el 0, el 3 y el 2. Entonces ahí está, vea, -2, -1, 0, 2, 3. Y aquí faltan algunos elementos, por eso se ha subrayado. O podría aquí ponerle el rango de esta función. ¿Cuáles serían? El -3, el -4, el 1, el 5 y el 7. Todo va a depender de lo que le pida. Bueno, aquí nos está dando la función, ¿no? Pero ya nos da construido, por si acaso. Al decir aquí f de reales en reales se lee esto, tal que f de x es igual a 2x más 1. Entonces, eso usted no tiene que calcular. Si no nos diese el cálculo de eso, ahí tendríamos que hacer. En este caso es f de x es 2x más 1. Y reemplazaríamos el primer valor que es f de -2. F de -2 es igual a 2 paréntesis por -2 más 1. Esto es igual, más por menos, 2 por 2, 4, más 1, y esto ha sido igual a -3. Y es lo que le está poniendo aquí, ¿va? -3. Por eso le digo, nosotros ya no tenemos que calcular, ya nos da calculado. Supongamos con el 0, quiero ver, ¿qué pasa con el 0? F de 0, y yo reemplazaría aquí, sería 2 por 0, más 1, esto es igual, 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces veamos el 0, ¿está relacionado con el 1? Correcto. Entonces usted solo tiene que analizar. Aquí le está pidiendo el dominio, le está pidiendo el rango, o podría ser que encuentre los elementos con los cuales está relacionando. Haga la captura, por favor, ahí. Haga la captura. Así más o menos han de ser las preguntas de la autoevaluación. Por eso lo que estamos dando para que usted no tenga problemas. El día de hoy no pudimos alcanzar a ver. Eso tendremos que ver la otra clase. La otra clase. ¿Cuánto nos queda? Todavía nos queda 3 minutitos. Ya, dejo de compartir. Y me regreso a nuestro módulo para que ustedes vean el módulo de matemática. Ya, ahí tenemos, debo estar compartiendo el módulo, por favor, deben estar viendo. De ahí es donde he sacado el resumen. Analicemos este ejercicio. Dice, bueno, aquí habla de la variable independiente que es X. La variable... Sí, dígame. Buenos días. No sé si me pondría la asistencia. La verdad, entré casi con unos 10 minutos tarde. ¿Qué apellido es, por favor? Soy Nelson Pérez. Señor Pérez, ya le pongo, no se preocupe. Ya. Mire, veamos si es que hablamos que es una función. Entonces, el 1 se está relacionando con el 1 aquí, el 2 se está relacionando con el 4, el 3 se está relacionando con el 9. Estos elementos que representa el conjunto de partida o dominio
estos elementos representan el conjunto de llegada o recorrido. La función f de a en b, f de x es igual a x al cuadrado o f dos puntos de a en b y es igual a x al cuadrado. En vez de decir f de x, solo le podemos decir y es igual a x al cuadrado. Si yo reemplazo el 1 al elevar al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. Si reemplazo el 2 al elevar al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Si reemplazo el 3 al elevar al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Supongamos que aquí tendría 4. Al elevar al cuadrado, aquí debería estar 16. Y eso es lo que tiene usted referente a este primer ejemplo. El dominio, el 1, 2, 3. La imagen, significa esto por si acaso, ¿no? Imagen, recorrido, rango, significa lo mismo. ¿Qué elementos son el 1, el 4 y el 9? Acordaráse que la I es imagen. Ahí tenemos un segundo ejemplo. Asimismo, la función, el conjunto A, el conjunto B, y está diciendo aquí que no es función, sino es una relación. ¿Por qué? De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. No, el elemento 3 no sale ninguna flecha. Solo en ese instante usted ya va a decir que no es función, va a ser una relación. Aquí dice R de relación. El conjunto de partida, el 1 y el 2 nada más. El conjunto de llegada, el 1, 4 y 9. Ahí tenemos otro ejemplo. Dicen, este ejemplo no es función porque de un mismo elemento del conjunto de partida se relacionan con los dos elementos del conjunto de llegada, solo es una relación. Analicemos rápidamente aquí. ¿Este de aquí es función? Sí. De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas, de ningún elemento sale 2 o más flechas. Este de aquí no es función, porque del 1 sale 2 flechas. Creo que hasta ahí hemos llegado en esta clase. Sí, vamos a ver definición y análisis la otra. Me queda menos de un minuto de mi parte. Muchísimas gracias. Referente a esto que hemos analizado, ha de ir unas preguntitas en la prueba. Solo voy a ponerle la asistencia al señor Pérez, nada más. No sé si alguien más nos falta. Licen, también a Marianita Taramuel. Margarita Morales, Licen.